Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del paje de bastos, mi querido Escorpio. Siento que muchos de ustedes tienen como una desconfianza. A lo mejor de repente está ligado lo que es en tu trabajo, con tu pareja, con la persona que tú estás conociendo también. Porque si tú te das cuenta, los ojos de este personaje, que es una mujer, tiene como una mirada como de enfado, de ira, de desconfianza, Escorpio. Siento que posiblemente tú me dices, Richard, ¿para qué se acercan a mí? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que quieren? O de repente tú sientes que hay personas en tu entorno que no están siendo trigo limpio, Escorpio. Por eso quizás tu enfado, quizás por eso tu desconfianza. Y si no, esto también puede ser una lectura espejo, que tú me digas, Richard, ¿por qué esta persona me mira de esta manera? Parece como que le hubiera quitado, yo que sé, su gato, o su marido, su mujer. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que yo coincido con él o con ella, me planta esa mirada? O simplemente, corazón, te voltea la cara. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Escorpio. Vamos a ver signos. ¿Qué me dicen? Me sale lo que es Capricornio, Virgo, Cáncer, Tauro o Virgo. Muy bien. Vamos a ver iniciales. Iniciales, mi querido Escorpio. Iniciales. La letra Z. La letra B. Y tenemos la letra O. Continuamos con el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Escorpio. La carta del 8 de pentáculos. O tú quieres hablar de esto con esa persona, o hay una persona que ya está intentando, está planificando cómo decirte algunas cosas. Aquí veo que este personaje, cariño, hay como un reclamo. O tú quieres reclamar. A lo mejor puede ser que está pasando con tu pareja, que tú me dices, Richard, mi pareja lo noto indiferente, lo noto frío, ¿por qué no se pone en contacto? Parece como que me oculta algo, se lo voy a decir hoy mismo. Como también puede ser una lectura espejo, que hay una persona que te va a reclamar algo, mi querido Escorpio. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del mago. La carta del mago me dicen, es una persona o tú vas a tener fundamento para esto. Quiere decir que lo que te va a decir o lo que tú vas a decir está en su razón. Si tú de repente, Escorpio, has hecho algo que tienes que disculparte, pues pide disculpa. No pasa nada si tú pides disculpa. O simplemente lo que tú sospechas con la carta del mago te lo está confirmando, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Veo que muchos de ellos te van a mentir. Muchos de ellos posiblemente cuando tú vayas y reclames, te van a decir, ¿qué dices, Escorpio? Estás loco, estás loca, te estás inventando todo. Tráeme pruebas, porque aquí es una carta, cariño, en la cual esta mujer se siente segura, pero si te das cuenta está vestida de negro. Quiere decir que oculta algo, Escorpio. Ya sea que a lo mejor de repente tú ocultas algo o esta persona oculta algo, cariño, lo que tú sospeches tienes toda la razón, es la verdad, lo que tú sospechas. Vamos a sacar más cartitas, Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 10 de pentáculos y siento, mi querido Escorpio, que para muchos de ustedes no es una persona cualquiera. Es una persona con la cual hay una conexión, me dicen. O sea, es una persona que para ti es muy importante. Puede ser tu pareja, puede ser tu familia,
puede ser tus hijos, una amistad muy importante. Porque tenemos lo que es el hilo de la vida, Escorpio. Y quizá por eso, mi querido Escorpio, pues, a ti te duele. Vamos a seguir. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas, cariño. Como yo siempre digo, mi querido Escorpio, no se puede tapar el sol con un dedo. Si esto es el principio para que algo salga a la luz, va a salir a la luz. Porque aquí hay una herida, aquí hay una traición. Creo que quizá de repente tú me dices, Richard, a mí me hubiera gustado que venga y me hable con la verdad. ¿Por qué me ha mentido? ¿Por qué cuando en su momento yo he intentado hablar con él o con ella, simplemente se ha negado en su totalidad? Me hubiera gustado que me diga de frente, mire, cometí un error, esto es lo que está pasando. Pero ¿por qué me ve la cara? ¿Por qué? Hay algo que sale a la luz, corazón. Vamos a sacar más cartas, Escorpio. La carta del 5 de espadas, la carta del 6 de espadas. Quizá de repente esta situación puede ser que a muchos de ustedes ya lo ha pasado. Me pone lo que es en los comentarios. Muchos de ellos, mi querido Escorpio, te van a hacer sentir mal. Mira, la carta del 5 de espadas te van a hacer sentir mal. ¿Por qué? Porque ellos se marchan de tu lado. Y se van de una forma, como dicen, indignados, indignadas, haciéndote sentir que la culpa lo tienes tú, mi querido Escorpio, cuando no es así. Tú no tienes la culpa, Escorpio, son ellos quienes tienen la culpa, pero te van a hacer sentir mal. La carta del 9 de pentáculos, cariño, y lo que veo aquí, Escorpio, que alguno de ellos inclusive, puede ser que es como que tu entorno, tu familia, como tiene ese poder de convencimiento, es como que tu familia, tu entorno te va a decir por qué te portas así con ellos, por qué has actuado de esta manera, eres muy malo, muy mala, ellos son buenas personas, etcétera, etcétera, porque no lo conocen bien. Si es tu pareja o es tu ex, cariño, muchas veces las relaciones solamente muestran un espejismo de lo que es, pero realmente lo que pasa dentro de cada casa, de cada hogar, es un mundo. Es un mundo. Entonces, esta persona, ustedes aparentemente parecía que todo marchaba bien, pero por dentro, cariño, te estaba traicionando y pues simplemente tú te has sacado la venda de los ojos. Por eso que la sorpresa de tu entorno, que piensan que tú pues te has aburrido o tú has sido el culpable para que vosotros dos se separen. Y esto también te fastidia, te duele, Escorpio. Tenemos lo que es la carta del loco y al costado la carta del as de copas. El otro punto también, mi querido Escorpio, luego de todo este drama, porque es un drama sinceramente, va a aparecer una persona en tu vida si tú quieres darte lo que es una oportunidad. Una persona nueva, una persona real, una persona que inclusive de repente es menor que ustedes, pero que sin embargo sus sentimientos son verdaderos. O vosotros sois muy jóvenes, también puede ser el caso. Luego de que todo el mundo te da la espalda o que todo el mundo te hace sentir mal y que esta persona te culpa de la ruptura o del problema que está pasando, aparece una persona nueva en tu vida. Entonces, no hay mal que por bien venga, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Pregunta lo que quieras, mi querido Escorpio. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mago es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Opción 2, la carta colgado es un no, Libra. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude.
Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Vamos a ver. Dice, disfrute. El número 58 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología y especialmente de la Biblia. Mira, no hay mal que por bien venga, Escorpio. Ahora tú tienes que disfrutar tu soltería, ahora te das cuenta quiénes están lo que es a tu favor, quiénes no. No te agobies, no te enojes. Y trata de vivir tu día a día como si fuera el último instante de tu vida, Escorpio. Porque esta carta te dice, te has liberado. En vez de estar triste, celebra, Escorpio. Celebra y vive la vida, cariño. Y no dejes que la vida te viva, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos, al costado de la carta del Rey de Copas. Para muchos de ustedes aparece una persona que puede estar ligado con la historia que te he dicho ahora con el tarot, que te va a reclamar. Es como que muchos de ustedes quizás me dicen, Richard, yo ya no tengo que ver nada con él o con ella, pero no me deja ser feliz, me acosa. Me dice que yo no voy a ser para nadie. Cada vez que yo empiezo lo que es una relación, viene y lo estropea. Me hace quedar mal con las personas que estoy conociendo. Estás lidiando con una persona muy posesiva, muy posesivo, cariño. Y esta persona, si tú de repente no sabías nada de él o de ella, esta persona viene y te reclama. ¿Por qué estás saliendo con alguien? Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Y para muchos de ustedes puede ser que me dice, Richard, aún no pasa, pero lo estoy presintiendo. Presiento que en cualquier momento va a aparecer ahora que estoy conociendo a una persona muy especial. Y sí, cariño, en cualquier momento esta persona va a aparecer. En cualquier momento. Porque aquí yo veo que tú te levantas en la madrugada. Asustado, asustada. Algo te preocupa, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Esa persona, mi querido Escorpio, inclusive te va a decir que todavía hay algo que vivir entre ustedes dos. Esta persona te va a decir que le des una oportunidad, que por favor lo escuches, porque aquí este personaje no se resigna a que la historia entre ustedes se ha terminado, no se resigna y te pide por favor una oportunidad. Sí, ¿por qué? Porque me lo confirma con la carta del 7 de copas. Si tú te das cuenta, este hombre está dentro de un campo santo. Este hombre está erguido, está decidido. Detrás de su mano tiene una copa. Al frente hay un gran arco. Detrás de ese arco hay una ciudad, un mundo de posibilidades. Esta persona, Escorpio, inclusive te va a llorar. Te va a llorar, te va a suplicar, te va a decir por favor que lo perdones. Pero tú conoces tu historia mejor que nadie. Tú sabrás si lo perdonas, no lo perdonas, o simplemente corazón a otra cosa mariposa. Pero va a ser muy insistente. Va a estar todos los días o la semana o el mes escribiendo, llamando, tú lo bloqueas, se va a buscar otro número, pero va a intentar, como se dice, presionarte para que tú al final, resignado o resignada, le des una oportunidad. Vamos a sacar más cartitas, cariño. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros, la exigencia, la carta del 6 de Oros, la carta del 7 de Bastos, la carta del 2 de Copas. Inclusive, mi querido Escorpio, esta persona te va a contar que ya se separó de alguien, porque a lo mejor para muchos de ustedes la persona de tu interés ha estado saliendo con alguien o está lo que es en un compromiso. Te va a decir que ya terminó. Inclusive te va a decir, si tú quieres llama, si tú quieres busca a esta persona, te va a decir que yo ya terminé. Mira, porque aquí yo veo una ruptura, cariño. Aquí yo veo como que a este personaje, sea hombre o sea mujer, lo han echado de casa.
Lo han echado de casa, cariño, con sus 4 trapos que ha tenido. Y aquí se siente rechazado, se siente triste, con dolor. Pero, sin embargo, sabe que tú eres, como se dice, la persona que lo va a aguantar, que lo va a soportar, Escorpio. Aquí este hombre o esta mujer te busca. Y te va a decir, Escorpio, yo quiero envejecer contigo. Nunca debí separarme de ti. Necesito una oportunidad. Quiero que me des una oportunidad. Nunca te voy a dejar, Escorpio. Entonces, se ve que lo ha pasado muy mal con la otra persona, con la otra relación. Porque sale, como se dice, despavorido, despavorida, triste. Siente que su mundo se desmorona. Y sabe que tú lo amas. O que todavía hay algo entre ustedes, mi querido Escorpio. Entonces, cariño, prepárate. Vamos a ver qué me dicen tus ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Vamos a ver. Me sale la carta del paje de aire. Lógico, honesto, impulsivo, curioso. Anuncio de una información destabilizadora. ¿Te acuerdas que te he dicho que hay una persona que va a hablar contigo, que te va a reclamar? O de repente una persona que viene a pedirte lo que es una oportunidad. Se producen cambios en tu proyecto. Te comunican una verdad sin mostrar tacto alguno. Todo sale a la luz, cariño. Te lo está confirmando los ángeles. Vamos a ver qué dice economía. Mi querido Escorpio, economía, corazón. Vamos a ver qué dice economía. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz. Es buen momento para que tú hagas un proyecto que tienes en mente, me están diciendo. O si tú trabajas por contrato, van a ver que tú eres una persona hábil, una persona que se merece ese puesto, porque es una carta de creatividad. La carta de loco, empezar desde cero, especialmente para el grupo que a lo mejor está pensando poner algún tipo de negocio, proyecto, es buen momento. La carta del sol te está diciendo nuevos principios con claridad, estabilidad, alegría, todo marcha bien. La carta del diablo y la carta de la sacerdotisa. Va a haber envidia porque tu economía, tu proyecto, o va a haber reconocimiento en el trabajo donde tú estás, pero cierras con la carta de la sacerdotisa. Eso no va a impedir para que prácticamente tus proyectos se queden estancados, cariño. La vida continúa y tú vas a llegar lejos. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo, te viene un extra en la parte económica, un dinero extra, cariño. Puede ser un préstamo o del banco, te sacas la lotería o te encuentras algo. La carta del 2 de bastos. Hay una persona de elemento fuego en la distancia que te piensa, te extraña o te pide tiempo. Pero sin embargo, cariño, viene pidiéndote tiempo hace mucho tiempo. A lo mejor esta persona viaja mucho. Leo, Sagitario, Aries, cabello corto, negro, castaño, rojo, tiene los ojitos un poco rasgados, piel blanca, vive lo que es en un lugar que es muy cosmopolita. Vamos a ver. La carta de la luna. ¿Algún problema familiar has tenido de repente con los hijos o con tu pareja? ¿Vale? Porque tenemos la carta de la luna. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, especialmente un Cáncer, Escorpio. La carta del sol se arregla esta situación. También muchos de vosotros quizás están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un Leo. ¿Tiene ojos claros o tiene algún tipo de problema lo que es en la visión? Tatuajes en el brazo, una criatura, hijos quizás, menores de edad, ¿vale? Una persona muy espiritual también, mi querido Escorpio. Bendiciones de corazón, cariño. Siento que una verdad sale a la luz. Hay una persona que no puede más y necesita hablar con ustedes. No se puede tapar el sol con un dedo, pero también hay una persona que te pide volver otra vez, volver a empezar otra vez. Hasta la vista, Escorpio. Te quiero, cariño.